Hola a todos, mi nombre es Eduardo Garrido y soy profesor del Departamento de Métodos Cuantitativos en ICADE. Yo soy José Luis Arroyo, también profesor de Métodos Cuantitativos en ICADE, y en este vídeo vamos a repasar los 10 conceptos fundamentales de estadística que tenemos que conocer para cursar satisfactoriamente y sin ningún problema la asignatura de Métodos Estadísticos. Empezamos. Una variable aleatoria simplemente es una función que asigna un valor numérico a cada resultado posible de un experimento aleatorio. En este contexto vamos a encontrar dos tipos de variables aleatorias, las discretas y las continuas. Una variable aleatoria discreta simplemente es una variable tal que entre dos valores cualesquiera hay un número finito de posibles valores. Por ejemplo, si lanzo una moneda al aire 3 veces y cuento el número de caras, hay 4 valores posibles, 0, 1, 2, 3, 4. Estamos, por tanto, ante una variable aleatoria discreta. Por el contrario, una variable aleatoria continua es aquella que toma un número infinito de posibles valores entre dos valores cualesquiera. Un ejemplo típico es el tiempo que dura un determinado proceso industrial. Lógicamente, al ser el tiempo una variable continua, puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo dado. El segundo concepto importante es el de función de densidad, y aquí ya me voy a ceñir específicamente a variables aleatorias continuas. Una función de densidad en variable aleatoria continua es una función que describe la probabilidad de que una variable aleatoria tome ciertos valores en un intervalo. Aquí hay varios conceptos que son realmente importantes. En primer lugar, y es un error muy común, la altura de la función de densidad no es una probabilidad. La altura de la función de densidad no es nada, es solo la altura de la función de densidad. Si queremos calcular probabilidades, lo que hemos de calcular es el área bajo la curva y, por tanto, una integral. Es decir, si yo quiero calcular cuál es la probabilidad de que una determinada variable aleatoria con una distribución, la que sea, tome valores entre a y b, lo que haré será calcular la integral entre a y b de esa función de densidad. Dos propiedades fundamentales que debe cumplir una función para que pueda ser una función de densidad es que siempre tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, no puede tomar valores por debajo del eje y, y en segundo lugar, que la integral entre menos infinito e infinito de esa función debe ser igual a 1. Esto es lógico, porque en el fondo lo que estoy diciendo es que cuando sumo las probabilidades de todos los valores posibles de esa variable aleatoria, el resultado, lógicamente, tiene que ser 1. El tercer concepto importante que debemos recordar es la función de distribución. Una función de distribución es una función que describe la probabilidad acumulada de que una variable aleatoria tome un valor menor o igual que un cierto valor. Utilizaremos la letra f mayúscula para representarlo. Así, f mayúscula de x sub 0 es la probabilidad de que la variable aleatoria tome valores iguales o inferiores a x sub 0. Por ejemplo, consideremos el peso. El peso podemos tratarlo como una variable aleatoria. Si yo calculo f mayúscula de 70 y ese resultado es, qué sé yo, 0,55, lo que estoy diciendo es que la probabilidad de que el peso sea menor o igual que 70 es del 55%. Es decir, si os dais cuenta, simplemente estoy calculando la probabilidad acumulada hasta el valor considerado. Matemáticamente lo calcularemos como la integral desde menos infinito hasta el valor x sub 0 de la función de densidad. El cuarto concepto fundamental que debemos recordar es la esperanza matemática. La esperanza o valor esperado simplemente es una medida de un promedio ponderado que tiene en cuenta el peso, la importancia de la variable en cada punto. Voy a tratar de explicarlo de una forma muy visual. Dado que yo tengo una función de densidad, esa función de densidad será más baja o más alta en determinadas zonas. Lógicamente, en la medida en que, como ya he explicado, el área bajo la curva es una probabilidad, aquellas zonas donde la función de densidad sea más alta, la probabilidad, por tanto, va a ser mayor. Bien, a esos valores les vamos a dar más peso. Por tanto, en el fondo lo único que estoy haciendo con el valor esperado es calcular una media, pero no una media al uso, sino una media ponderada, dando más importancia a aquellos valores que tienen una mayor probabilidad. ¿Qué sería la esperanza? Perdón, la varianza. La varianza se interpretaría de forma equivalente a como calculamos la varianza en estadística descriptiva, solo que de nuevo vamos a dar más peso a aquellas regiones que tienen una mayor probabilidad y por tanto vamos a dar más peso a aquellas regiones en las que la función de densidad es más alta. Matemáticamente la esperanza la calcularemos como la integral entre menos infinito e infinito de x por f de x, la función de densidad, mientras que la varianza la calcularemos como la integral entre menos infinito e infinito de x menos el valor esperado, todo ello al cuadrado, por f de x. Tendremos, por tanto, dos conceptos, esperanza y varianza, que guardan una semejanza muy grande con la media y la varianza
de la estadística clásica, o la estadística descriptiva, con la única diferencia de que aquí vamos a ponderar cada uno de los valores en función de su mayor o menor probabilidad de ocurrencia. Y ya por último, las propiedades del valor esperado y de la varianza, que es muy importante recordar. Si tenemos una constante, la que sea, 5, ¿cuál va a ser su valor esperado? Pues obviamente el valor de la propia constante. Esto es obvio. Si yo tengo un número, el número 7, ¿cuál es su valor esperado? Pues 7, no hay ninguna variabilidad. Del mismo modo, si yo quiero calcular el valor esperado de ax más b siendo a y b constantes, el resultado será a más b por el valor esperado de x. Y si tengo dos variables aleatorias y las quiero sumar o restar, ¿cómo sería el resultado? El valor esperado de x más y va a ser el valor esperado de x más el valor esperado de y. En el caso de una resta, el valor esperado de x menos y será el valor esperado de x menos el valor esperado de y. En el caso de la varianza, las propiedades cambian un poco. Lógicamente, ¿cuál es la variabilidad que tiene una constante? 0, ninguna, por eso es una constante. Como consecuencia, la varianza de una constante es siempre 0. La varianza de 5 es 0, la varianza de 7 es 0, la varianza de 128 es 0. ¿Cuál sería la varianza de a más b por x? Sería b cuadrado por la varianza de x. La a, la constante que está sumando, desaparece y la constante que está multiplicando debo elevarla al cuadrado. Cuando sumo variables aleatorias, el resultado es algo como esto. La varianza de x más menos y será igual a la varianza de x más la varianza de y menos o más, en función de si estoy sumando o restando, 2 veces la covarianza de x e y. Una consecuencia de esta propiedad es que si las variables son independientes y por tanto la covarianza vale 0, la varianza de x más menos y es igual a la varianza de x más la varianza de y. Y aquí es muy importante tener en cuenta que da igual que esté sumando o restando. El resultado siempre es una suma. La varianza de x más y es la varianza de x más la varianza de y la varianza de x menos y también es la varianza de x más la varianza de y. Recordad esto porque es un error muy común. Las varianzas siempre suman. El quinto concepto que tenemos que recordar es qué es una distribución normal y cuáles son sus propiedades. La distribución normal es una distribución campaniforme y simétrica, lo que significa que tiene una forma de campana, de forma que la mayor parte de los datos se acumulan en la zona central de la distribución, mientras que las colas son cada vez más estrechas. Un aspecto importante de la distribución normal es que tiene dos parámetros, mu, que es el valor esperado, y sigma, que es la desviación típica. Conocidos estos dos parámetros, nosotros podemos dibujar y calcular cuáles son las propiedades de cualquier distribución normal. Pero una peculiaridad que tiene la distribución normal que resulta tremendamente útil de cara a hacer cálculos, y es que con independencia de cuáles sean mu y sigma, en el intervalo mu más menos sigma siempre se acumula aproximadamente el 68% de los datos, en el intervalo mu más menos 2 sigma el 95% y en el intervalo mu más menos 3 sigma el 99%. Como digo, esto es una propiedad tremendamente importante porque nos va a permitir hacer cálculos aproximados de intervalos de confianza y otras cosas. Y sí, antes de que alguno me llame la atención sobre este particular, sé que estoy redondeando mal. Si os fijáis en las cifras que aparecen en la diapositiva, no son exactamente las que yo he dicho. Estoy redondeando por truncamiento. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues lo hago porque esos números, 68, 95 y 99, nos van a venir muy bien para intervalos de confianza, para calcular a mano intervalos de confianza. Por tanto, asumiendo que estoy cometiendo un error, voy a trabajar con esos porcentajes y no con los reales. Bien, como digo, en el intervalo mu más menos sigma el 68% de los datos, mu más menos 2 sigma el 95% y mu más menos 3 sigma el 99%. Estos son números que debemos recordar porque nos van a permitir hacer estimaciones de manera muy rápida y por tanto hacer cálculos aproximados de manera muy eficiente. En la asignatura de estadística nos hemos centrado mucho en estudiar el cómo describir una muestra de datos, mediante diferentes medidas de tendencia central, con estadísticas como la media o la de variabilidad, con estadísticos como la desviación típica, pero lo que realmente tiene valor de negocio será lo que veremos en inferencia. Cómo llegar a conclusiones sobre una población a partir de una muestra. Este proceso de generalización de una muestra limitada a una población objetivo se define como inferencia estadística. Por ejemplo, imagina que tienes una encuesta sobre la intención de voto hecha a 4.000 personas.
En inferencia, veremos cómo generalizar de esta encuesta a todos los votantes españoles, que representan pues, la población objetivo en ese estudio. Y ello lo haremos mediante dos estrategias. La primera consistirá en una estimación de los valores de los parámetros que describen a la población dada nuestra muestra, y la segunda será mediante la herramienta de todo buen científico, los tests y los contrastes de hipótesis. Y es que yo creo que te dediques a lo que te dediques, mientras que vayas a trabajar con datos, estas herramientas van a ser imprescindibles para tu trabajo. Pero si te fijas en la diapositiva anterior, he mencionado dos palabras clave que, a mi juicio, yo creo que más te vale no olvidar: estadístico y parámetro. Y es que la verdad, si quieres empezar inferencia con buen pie, no debes olvidar las diferencias entre estos dos conceptos, que sí, que aunque parezcan muy similares, en realidad son bien diferentes. Pero vamos a empezar por lo básico: los parámetros. Los parámetros describen a la población y los estadísticos describen a la muestra. Por ejemplo, el peso medio de la población española pues sería un parámetro, pero es que nosotros no podemos conocer su valor fijo, porque no podemos pasar a todo el mundo por la báscula. Sin embargo, podremos estimarlo si tomamos una muestra representativa de un número razonablemente grande de personas, pues por ejemplo, imaginaos, 5.000, y los pesamos. Al hacerlo, obtenemos una media muestral, que es un estadístico, pero que es dependiente de nuestra muestra y que describe la tendencia central del peso. Pero mira, si cambio mi muestra y tomo otros 5.000 españoles, el valor de ese estadístico de mi media muestral pues seguramente va a cambiar. Sin embargo, el valor del parámetro de todos los españoles pues va a ser el mismo. Lo que pasa es que no lo podemos ver. Y esta es la diferencia más importante. Los parámetros siempre son valores fijos y desconocidos, mientras que los estadísticos, pues bueno, los podemos conocer ya que son calculados a partir de datos de nuestra muestra, pero son variables aleatorias. La clave de inferencia será que, por analogía, estimaremos el valor de los parámetros que generalmente, casi siempre, desconocemos a partir del valor de los estadísticos que sí que podemos conocer, como hemos visto. Por último, no te olvides que los parámetros siempre los vamos a denotar usando letras griegas, mientras que los estadísticos serán referenciados mediante letras latinas. Pero para empezar a estudiar la inferencia, tienes que tener muy presente otro tema distinto, y es nuestras famosas reglas de la probabilidad. Es que las reglas de la probabilidad son como los mandamientos que toda persona que lidia con la incertidumbre tiene que conocer. Así que interpretémoslos juntos. Las tres primeras reglas que ves en la slide son los axiomas de Kolmogorov, las reglas básicas de la probabilidad, que son axiomas que siempre son ciertos. A partir de estas reglas ya se infieren todas las demás. La primera regla establece que todo suceso de la variable aleatoria tiene asociada una probabilidad entre 0 y 1. Vamos, que no podemos tener sucesos con probabilidad del 120% o del menos 15%, lo siento. En segundo lugar, si un suceso es imposible que se produzca en una variable aleatoria, lógicamente su probabilidad asociada va a ser 0. Por ejemplo, yo no puedo obtener un 7 en un clásico dado de 6 caras. Por último, la probabilidad de que algún suceso de la variable aleatoria se produzca como resultado del fenómeno aleatorio, pues va a ser 1. En otras palabras, si algo tiene que pasar, pues pasará. Que si tiro un dado de 6 caras, tengo un 100% de probabilidad de obtener un número del 1 al 6, ya que siempre debe suceder al menos un suceso de la variable. También lo puedes interpretar, si quieres, como que la suma de la probabilidad de todos los sucesos elementales es 1. Esto está bien, pero vamos a ir a reglas más complejas. Por ejemplo, recuerda que la unión de la probabilidad de dos eventos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno de sus eventos menos su intersección. Acuérdate de restar la intersección, ya que si no restamos la intersección, entonces la probabilidad de esta se suma 2 veces. ¿Y si los sucesos de A y B son independientes, profe? Pues como su intersección va a ser el conjunto vacío, la probabilidad de la intersección será 0.
Vamos, que la misma fórmula te sigue valiendo en todos los casos. La siguiente fórmula nos dice que la probabilidad marginal de A es igual a la suma de las intersecciones del suceso A con B y el negado de B. Esto sucede ya que A se va a construir con lo que solo es propio de A por un lado, es decir, la parte de A que no es B también, más el pedazo con el que se junta con B. Ahora viene la fórmula de la condicional. Fíjate, la intersección de A y B, es decir, la probabilidad de A y B sucediendo a la vez, es igual a la probabilidad de que suceda B por la probabilidad de que A suceda A si B ya ha sucedido, que es la condicional. Piénsalo, tiene toda la lógica del mundo. Si A y B deben suceder, entonces esto debe ser igual a que B suceda y que si B ha sucedido, pues A también suceda. De esta forma podemos trabajar con condicionales. Y estas condicionales nos llevan al teorema de la probabilidad total, que nos dice que la probabilidad de la evidencia de lo que yo veo de B es igual a la media ponderada de la probabilidad de la suma de que suceda la evidencia B, dado que una de las hipótesis A sub I ha sucedido, por la probabilidad de que la hipótesis A sub I haya sucedido. Mira una cosa, esto no es más que el valor esperado de la probabilidad de la evidencia bajo cada una de las hipótesis, como si fueras un detective. Y es que esto es algo muy útil para los detectives que quieren comprobar si una hipótesis u otra hipótesis es cierta. Lo que nos lleva a tener que, siendo detectives, saber reevaluar nuestras creencias en función de la evidencia que vayamos observando. Algo que, siguiendo los axiomas de la probabilidad, con toda la lógica, nos proporciona el teorema de Bayes. El teorema de Bayes no es más que una herramienta que nos sirve para reevaluar nuestras creencias. Es decir, la probabilidad que le asignamos a cada una de las hipótesis H que pueden explicar una evidencia, algo que observamos E, en base a esa evidencia. A estas creencias que tenemos antes de ver ningún dato, las llamamos probabilidades a priori, PDH, sobre cada una de las hipótesis. Por ejemplo, un profesor puede observar la evidencia de que un alumno ha aprobado un examen. Dos hipótesis pueden ser o bien que el alumno haya estudiado mucho o bien que el alumno es un genio. A priori, el profesor, de acuerdo a su criterio subjetivo, asignará una probabilidad en base a su creencia, al hecho de que ese alumno ha estudiado mucho y, por otro lado, a la de que a lo mejor es un genio. Pero luego el profesor observará cómo de verosímil es que haya aprobado este alumno si cada una de esas hipótesis fueran ciertas. Eso es la verosimilitud de la evidencia, P de E dado H. Si, por ejemplo, hemos visto en el examen razonamientos que no están en el libro que ha hecho el alumno, esta evidencia, P de E dado H, será alta para la hipótesis de que el alumno es un genio. Con esta información y la probabilidad marginal de la evidencia, calculada, lo hemos visto antes, por el problema de la probabilidad total, obtenemos una reevaluación de cada una de las hipótesis en base a los datos observados, que es también P de H dado E, llamada la probabilidad a posteriori o la reevaluación de tus creencias. En este caso, P de H dado E para la hipótesis de que el alumno es un genio será superior a P de H para la hipótesis de que el alumno es un genio, ya que la verosimilitud de la evidencia es alta en este caso. Vamos, que el profesor se ha dado cuenta de que el alumno es un crack. Por último, fíjate que la probabilidad a posteriori es igual al ratio de la verosimilitud de la evidencia entre la evidencia por la probabilidad a priori. Vamos, que el priori se ve modificado por el coeficiente rectificador de la probabilidad para convertirse en el posteriori. En otras palabras, que si su valor es muy diferente de 1, pues nuestras creencias se van a ver severamente afectadas por la evidencia, por los datos que estamos observando. En otras palabras, por si todavía no lo entiendes, que cambiamos mucho nuestra opinión en base a los datos. Por el contrario, si es similar a 1, pues sucedería lo contrario y nos quedaríamos igual. Y ya lo último que debes recordar si quieres empezar inferencia con buen pie es la diferencia entre las dos escuelas más populares de pensamiento acerca de la probabilidad: la escuela frecuentista y la escuela bayesiana. Y es que la diferencia entre ambas va más allá del objetivo y se adentra en lo filosófico. Para un frecuentista, la probabilidad de un evento es concebida como algo objetivo,
que existe independientemente del observador y que se puede llegar a ese valor en el límite de la observación de infinitos datos. Así, la probabilidad de que suceda un suceso A será simplemente la cantidad de veces que se obtenga A con respecto al número total de experimentos. Más en concreto, que si obtengo 502 rojos en la ruleta en un total de 1000 tiradas, la probabilidad de obtener rojo será estimada como 50,2. Pero al tirar 100.000 veces, quizá obtenga 50.001 rojos. Tiene una probabilidad ahora de 50,001%. Es importante que al estimar estas probabilidades, con esta concepción de la probabilidad, cada experimento debe de ser independiente del anterior. Y por otro lado, encontramos la escuela bayesiana, que al contrario de la frecuentista, defiende que la probabilidad es un fenómeno subjetivo, que representa las creencias de una persona, de un investigador, acerca de que un suceso determinado ocurra. Vamos, que la probabilidad en este caso estaría dentro de la mente de la persona y no existe como un fenómeno objetivo independiente de la persona. En consecuencia, esta probabilidad diríamos que es una medida de la creencia del investigador que debe ser actualizada, como hemos visto, en base a la evidencia empírica que este investigador observa. De esta manera, por ejemplo, el teorema de Bayes se usa como herramienta fundamental para modificar las creencias a priori, las probabilidades, acerca de los valores observados en un experimento aleatorio, en base a la verosimilitud de la evidencia obtenida, pues como vimos en el experimento de una serie de creencias actualizadas anteriormente, representadas por las probabilidades a priori. Y te puedes preguntar, oye, profe, ¿pero qué concepción es mejor? Pues no hay consenso, pero sí que es cierto que en escenarios con muchas observaciones, como un histórico, pues se puede emplear la frecuentista si el escenario no cambia, y en escenarios con pocas observaciones, donde hay mucha incertidumbre, pues la bayesiana. Eso sí, también te digo que cada uno llevamos en nuestro corazoncito pues, la creencia de qué concepción es más adecuada. Pero vamos, que en la asignatura de inferencia se van a trabajar las dos. Así que, quién sabe, a final de curso probablemente tú te identifiques más con la escuela frecuentista o con la bayesiana. Y hasta aquí el vídeo de inferencia. No te olvides de repasar estos conceptos y seguro que de esa manera no tendrás ninguna dificultad en sacarle el máximo provecho a la asignatura de inferencia. Nos vemos en clase.